Bueno, ya creo que hay un número de participantes suficiente. Este, bienvenidos a la última videoconferencia de este ciclo de inmunología básica. El día de hoy estaremos hablando de la investigación y desarrollo de vacunas. Con nosotros, como siempre, el doctor Alexis García, que va a ser el encargado de hablar de este tema. Y bueno, nada, espero que lo disfruten, doctor. Cuando quiera puede comenzar. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Y bueno, hoy es nuestra última charla, bueno, nuestra última charla de este ciclo por lo menos. Hoy vamos a hablar entonces de un tema bastante interesante porque está sobre la palestra a nivel mundial, sobre todo por el anuncio que hizo hoy Rusia de que había aprobado la primera vacuna contra el COVID-19. Y bueno, quiero hablar un poco de cómo es el proceso entonces de cómo se investiga y cómo se desarrollan las vacunas mm, y cómo, bueno, cómo se pasan todas las fases hasta obtener finalmente una vacuna que es segura, que es eficaz y que bueno, nos va a proteger contra una determinada enfermedad. Déjame compartir pantalla. Okay. Okay, entonces, bueno, vamos a hablar del tema y antes de, bueno, de entrar directamente en los objetivos de esta charla, voy a hablar un poco de lo que es la historia, muy brevemente, para no tomar mucho tiempo. Por decirlo así, el primer descubridor de la vacuna, o lo que llaman el padre de la vacuna, fue un inglés que se llamó Edward Jenner, y la observación que él tuvo fue que los ordeñadores de las vacas se infectaban con un tipo de enfermedad leve parecida a la viruela, que posteriormente que ellos se infectaban y se recuperaban, quedaban protegidos contra la propia enfermedad, contra la viruela, porque son dos virus que son muy parecidos y bueno, evidentemente ya después nosotros pudimos disecar que cuando una persona se infecta con un virus parecido o de la misma familia, crea anticuerpos que lo pueden proteger contra un virus que pertenezca a la misma familia. Entonces ellos observaron esto, ellos llamaban a esto viruelas bobas, porque la persona se infectaba y se curaban, y obtenían entonces protección contra la viruela. Estas lesiones que están aquí viendo en el antebrazo son las que presentaban los ordeñadores que presentaban las viruelas bobas. Y bueno, esta observación hizo que el Jenner extrajera de la pústula que se formaba acá, en la secreción que estaba allí, y se la aplicó o se la inoculó directamente a una mujer que se llamó Sara Nelmes. Y luego, en el 14 de mayo, pero se trajo a esta mujer que estaba aquí, que tenía estas lesiones, se la colocó luego la secreción de esta mujer que estaba infectada con la viruela por decirlo boba, se la inoculó el 14 de mayo de 1796 a un chico de 8 años llamado James Phipps. Y posteriormente hizo lo que se llama un reto desde el punto de vista inmunológico, que bueno, que actualmente no se hace porque desde el punto de vista de ética no se hace en este momento, pero después el mismo Edward Jenner le aplicó al niño o le inoculó al niño el virus de la viruela, el que realmente circula la que afectaba a las personas y que podía conllevar la muerte. Y el niño no se enfermó y por lo tanto tampoco sufrió ni se enfermó ni padeció ninguna secuela de la enfermedad. Entonces esto es como lo que se llama, bueno, probó primero el virus, en este caso un virus que era parecido, lo inoculó, o él supuso que quedaba protegido, no sabía por qué, pero sabía que quedaba protegido, y finalmente le hizo un reto desde el punto de vista inmunológico. Finalmente publicó en 1798, hizo la publicación, y bueno, lo llamó la vacuna de la viruela, por eso es que ustedes actualmente utilizamos nosotros aquí el nombre de vacuna, porque se utilizó venía del ganado vacuno inicialmente.
Después vino Louis Pasteur, que es el padre de la microbiología moderna, y él hizo algo parecido, pero lo hizo con el virus de la rabia. Lo que hizo fue él tomó el virus de la rabia y lo fue atenuando. Los virus se pueden atenuar, o sea, se pueden ir debilitando o tener una forma menos agresiva del virus cuando uno hace que ese virus, cuando uno cultiva el virus en medios de cultivo que son adversos al virus. Entonces el virus se va atenuando progresivamente. Hay muchas formas de atenuar el virus actualmente, pero esa es la que existía en ese momento. Él lo cultivaba, él lo extrajo de líquido cefalorraquídeo de un conejo que había muerto de rabia y posteriormente procedió a hacer varios pases a nivel de cultivos, en medios de cultivos que eran adversos y lo atenuó. Y se lo inoculó entonces a un niño que se llamaba Joseph Meister, que había sido mordido por un perro rabioso. Le cuento que este niño nunca le colocaron, las dosis, él fue aumentando las dosis, Pasteur fue aumentando las dosis, hasta inclusive inocularlo con el virus tal y cual está en la naturaleza, y el niño no sufrió de rabia. Entonces, bueno, aquí también volvemos a hacer el reto, pues, o sea, Pasteur también vuelve a hacer el reto, o sea, va colocando el virus en forma atenuada y va aumentando la dosis y después lo reta, pues. Evidentemente eso actualmente, como yo dije, desde el punto de vista de ética de estudios clínicos no se hace. Saltamos ya a los años 50 del siglo pasado y tenemos a Jonas Salk, que fue el que desarrolló la vacuna de virus muertos. Se llama muertos, pero realmente la forma como los que trabajan en vacunas denominan este tipo de virus, se llama virus inactivados. Y desarrolló entonces el virus de la polio. La vacuna contra el virus de la polio, que fue la primera vacuna, fue la vacuna inactivada, que es por vía intramuscular. Hay dos vacunas de la polio actualmente, la de Salk, que es virus inactivado o virus muerto, y está la vacuna de Sabin, que son virus vivos atenuados, que son la vacuna que se utiliza por vía oral, que son góticas. Pero en el futuro posiblemente volvamos a utilizar la vacuna, bueno, en el futuro no, ya se está utilizando la vacuna de Salk en la mayoría de los países. Algunos países todavía siguen utilizando la vacuna de virus vivos atenuados. Y aquí entonces tenemos el gran experimento, algo parecido a lo que nos está pasando actualmente, cuando ya el investigador ya sabía que la vacuna ya estaba, claramente que la vacuna era segura y que iba a producir una respuesta inmunológica que iba a proteger a los pacientes de poliomielitis. Simultáneamente, antes de que ya se aprobara la vacuna, se comenzó a hacer la vacuna a escala mundial, sobre todo en los Estados Unidos. Se comenzó a hacer la vacuna antes de que tuviese la aprobación, porque bueno, ya los estudios iniciales habían arrojado que la vacuna también iba a tener los dos parámetros que nos interesan, que sea segura y eficaz. Inmediatamente que la vacuna pasó la última fase y los resultados fueron los que se esperaban, se sometió todo a lo que se llaman las agencias regulatorias, en este caso a la agencia regulatoria en los Estados Unidos, que es la FDA. Se dio la aprobación y como ya teníamos en ese momento la vacuna, o se tenía la vacuna en ese momento, ya se procedió a vacunar a más o menos 2 millones de niños, incluyendo, por cierto, a los 3 hijos del investigador, y se administraron aproximadamente 450 millones de dosis en los primeros 4 años de vida. ¿Y por qué se hizo esto en forma acelerada, por decirlo así? O sea, se empezó a producir la vacuna antes de que se tuviese la aprobación. Bueno, porque mientras se obtiene la aprobación hasta que se empieza a producir la vacuna, pueden transcurrir un año o más. Y ese año iba a implicar que muchos niños o muchos adultos se podían infectar del polio y podían quedar con secuelas del polio, que es la parálisis. Entonces, por eso fue que en ese momento
se procedió a actuar en forma acelerada en uno de los pasos. Y bueno, nos evitábamos tener niños conectados entonces a los respiradores que existían en aquella época, los respiradores mecánicos. Aquí tienen niños. Este es un niño conectado a un respirador o un ventilador mecánico, y aquí hay muchos pacientes. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes, al hacer parálisis, también podían el virus podía también atacar el centro respiratorio y no podían ventilar espontáneamente, o se producían parálisis a nivel de los músculos del tórax, y los pacientes no podían expandir el tórax. Entonces había parálisis también a ese nivel. Y estos ventiladores funcionaban con presión negativa. Lo que hacían entonces era, bueno, se colocaba el paciente dentro y el aparato ayudaba a respirar al paciente. Y entonces, muy importante, ustedes que están ahorita viviendo lo que es esta pandemia, por lo menos ninguna de las generaciones de estudiantes que yo haya tenido han pasado por esto, ustedes creo que es la primera. Bueno, en algún momento en el pasado inclusive nos olvidamos de que pasó todo esto que está acá. Y que bueno, que hubo que hacer todo lo que ustedes están viendo ahorita, ¿no? Entonces, para que vean la importancia de las vacunas y lo que las vacunas desde el punto de vista de medidas de salud pública después del agua potable implica. O sea, son las medidas de salud pública más efectivas que han habido, ¿no? En la potabilización del agua y la vacunación. Muy raro que ustedes vean actualmente un paciente con poliomielitis, es muy extraño. Hubo una enfermedad que se erradicó, que nadie vio posteriormente y que se llamó la viruela, se erradicó en 1978. Y en el año 2000, en la década de los 2000, después de la erradicación, se decidió ya no aplicar más la vacuna. De hecho, la generación de ustedes no tiene la vacuna colocada. Porque, bueno, al desaparecer el quien lo transmite, que es el ser humano, y no queda ninguna persona con el virus circulante, ya no había que vacunar a más nadie y se erradicó la viruela en el año 1978, y posteriormente se dejó de producir la vacuna y se suspendió la vacunación masiva. Entonces, cuando hablamos de una vacuna, estamos hablando de un producto biológico que puede estar constituido por microorganismos vivos atenuados. Cuando estoy hablando de vivos atenuados, quiere decir, pueden ser bacterias, virus, parásitos, que de alguna forma han sido modificados o han sido alterados para que sean menos agresivos o sean menos virulentos, que sean inactivados o muertos, o lo que también podemos hacer por biología molecular y por las plataformas de biotecnología que actualmente poseemos, usar moléculas que forman parte del microorganismo. O sea, producir parte solamente de ese microorganismo y no utilizar el microorganismo completo. También podríamos inactivar productos que sean sintetizados o producidos por bacterias. Ejemplo, la toxina tetánica o la toxina diftérica la inactivamos y la convertimos en un toxoide. Entonces, eso es otra forma de también proceder a producir una vacuna. ¿Y qué es lo que finalmente hacemos con la vacuna? Bueno, la vamos a colocar o la vamos a inocular en un huésped, y el objetivo final es tener una respuesta inmunológica que sea robusta y que nos vaya a dejar lo que se llama memoria inmunológica. O sea, que haga lo mismo que sucede con la enfermedad. O sea, normalmente después que nosotros sufrimos un tipo de enfermedad, sobre todo de enfermedades infecciosas, una vez que pasamos la enfermedad, en la mayoría de las enfermedades infecciosas, no todas, pero en la mayoría, nos queda una memoria inmunológica, y cuando nos exponemos por segunda vez a esa bacteria o a ese virus, respondemos rápidamente y no nos enfermamos. Esto sería entonces midiendo los niveles de anticuerpos del eje de las Y. Este es el tiempo, y esto es lo que ocurriría normalmente, ¿no? Una persona se infecta en este punto cero, tiene una fase de incubación, un periodo de latencia, comienzan a subir los anticuerpos, hay una fase de equilibrio y después comienzan a disminuir en el tiempo. Y cuando este sujeto se pone en contacto por segunda vez
con el mismo agente patógeno. Entonces, como es una memoria inmunológica, la respuesta, como ustedes pueden ver, es muy corta. Los títulos de anticuerpos suben rápidamente y en forma más elevada que en la primera fase. Y la persona entonces elimina rápidamente al inmunógeno. En este caso, si el inmunógeno está presente en una bacteria, en un virus o cualquier otro microorganismo. Entonces, lo que queremos lograr con la vacuna es hacer esta primera fase, ¿no? Que la vacuna nos deje una memoria inmunológica acá y que cuando estemos expuestos por segunda vez al microorganismo, podamos hacer esta respuesta que está acá en forma muy rápida, robusta y entonces eliminar rápidamente al microorganismo. Al final, lo que nos importa es tener una memoria inmunológica. Nosotros vamos a quedar siempre con memoria inmunológica de todos los a los cuales estamos expuestos diariamente, y que es una memoria inmunológica de tipo B, que es la que conlleva a formar después anticuerpos, o puede quedar una respuesta de tipo T a cooperadores de memoria. Entonces, esto es lo que queremos lograr con una vacuna, lograr una respuesta B y una respuesta T de memoria, y bueno, por supuesto, tener títulos de anticuerpos que nos protejan o células T que nos protejan para el momento en que estemos expuestos al microorganismo. Entonces, bueno, las células inmunológicas, la memoria inmunológica está basada en la célula de memoria. Normalmente estas células tienen una larga vida. En el primer pico de respuesta, cuando la persona es inmunizada o tiene la infección en forma natural, el pico de respuesta de las células B memoria ocurre a las 4 semanas. Después ya van disminuyendo rápidamente, van a permanecer en niveles bajos, pero vamos a encontrar que estas células B memoria van a estar presentes el resto de nuestra vida. Inclusive se ha demostrado en algún tipo de infección que las células B memoria pueden durar hasta más de 50 años. O sea que nos queda allí como grabado dentro del disco duro la información del agente patógeno o el microorganismo que nos infectó previamente. Entonces aquí tenemos entonces la memoria inmunológica, aquí tenemos una célula B. El receptor de la célula B es en el caso de la célula B se llama BCR. No se olviden que en el caso de la célula T se llama TCR. Él puede entonces tener dos vías, ¿no? Usar la cooperación. Puede haber cooperación entre linfocitos T y linfocitos B. Y vamos a tener entonces células B germinales. Se puede estimular directamente a la célula B. Y ella va a internalizar los antígenos y va a producir entonces células plasmáticas o plasmocitoides de corta vida que van a producir entonces anticuerpos. Entonces es importante que tengamos esta estimulación y esta estimulación. O sea, o que se estimule directamente el linfocito B y él produzca células plasmocitoides de corta vida para producir anticuerpos y producir la respuesta. Pero nos interesa también la cooperación entre los linfocitos T y los linfocitos B para que quede una memoria inmunológica permanente. Y ya vamos a ver por qué les pongo estas dos vías, porque hay anticuerpos hay inmunógenos que utilizan por lo menos una sola vía y van a producir solamente activación de esta vía y van a producir células plasmocitoides de corta vida y van a producir anticuerpos que normalmente son tipo IgM, M de mamá. ¿Okay? Entonces, la memoria inmunológica, sobre todo este tipo de memoria inmunológica tipo B, nos interesa porque esta memoria tiene como una doble barrera. O tenemos los anticuerpos circulantes que están acá, y si tenemos suficientes anticuerpos circulantes, cualquier partícula viral, ya que estamos hablando de virus, va a bloquear o se va a unir a los virus y lo va a neutralizar, lo va a bloquear y no va a permitir que pasen que sigan circulando, pero suponiendo que esos virus puedan atravesar esta primera barrera,
se va a encontrar con las células B memoria. Esas células B memoria rápidamente van a hacer que las células plasmáticas se activen y produzcan anticuerpos. Esto es cuando nos exponemos por segunda vez al microorganismo. Pero así como las células B, también tenemos las células T memoria. Y bueno, como aquí tenemos, aquí en el eje de las Y está el número de células T total. Y esto es a través del tiempo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, las células de memoria van a ir aumentando a medida que transcurren los años, ¿no? Aquí de 0 a 5 años, 10, 15, llegamos hasta los 80 años aquí, ¿no? En este corte. Entonces, vemos cómo desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida, entonces las células T memoria van aumentando. Llegamos a un periodo de equilibrio, pero al final llegamos a un periodo que se llama inmunosenescencia o envejecimiento del sistema inmunológico, y a pesar de tener células T memoria, posiblemente estas células T estén agotadas y la respuesta no sea la adecuada. Aquí para que vean las células T memoria circulando, también comienzan a aumentar progresivamente desde el nacimiento. Empiezan a aumentar, hay un periodo de homeostasis, siguen incrementándose un poco más, posiblemente se aumentan un poco más porque la calidad, aunque tengamos un poquito más número en estos últimos años, en este último periodo de la vida, posiblemente haya mayor número de células de memoria, pero la función de ellas no sea tan adecuada, y eso ya lo sabemos, no responden tan bien como las células de memoria, a lo mejor de una persona de entre 20 a 65 años, o los menores de 20 años. Así como susceptibilidad a los patógenos o a los microorganismos, pueden ver cómo es muy alta al principio de la vida, los primeros años de vida, después cae rápidamente la susceptibilidad, o sea, somos menos susceptibles a infectarnos y a desarrollar la enfermedad, y a medida que van transcurriendo los años, entonces esa susceptibilidad o esa tendencia a sufrir de enfermedad infecciosa va incrementándose a medida que aumentan los años, y aquí está el pico a los 65, ¿no? Por el proceso de nuevo de inmunosenescencia o envejecimiento del sistema inmunológico. Entonces, para que más o menos estén en contexto con lo que está pasando actualmente. Porque digamos, porque en este grupo donde ocurre el mayor número de casos de pacientes con COVID-19 severos o graves. Bueno, porque entramos en la etapa de la inmunosenescencia, donde la respuesta no es tan adecuada. Y eso ya eso no es nuevo, eso ya lo sabíamos, que bueno, que las personas después de cierta edad, los que están ahorita catalogados como adultos mayores, tienen mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades infecciosas. Entonces, en cuanto a la memoria inmunológica, lo que nos interesa es la habilidad para unirse con un antígeno o un inmunógeno específico. Vamos a encontrar que hay una tasa de proliferación y diferenciación más elevada que las células T y B 0 o vírgenes, o sea que las células T y B memoria proliferan y se diferencian más rápidamente de forma elevada. Hay múltiples subtipos de células tipo memoria, y la vamos a encontrar en diferentes compartimientos. Diferentes compartimientos quiere decir, la vamos a encontrar en las mucosas, la vamos a encontrar a nivel circulante, la vamos a encontrar en los órganos linfáticos secundarios, como los ganglios linfáticos, u otros órganos secundarios del sistema inmunitario. La característica de una vacuna ideal, entonces, entrando en el tema, es primero que sea segura. Por eso es que ustedes están viendo ahorita toda la controversia que hay actualmente con el desarrollo de estas vacunas contra el SARS-CoV-2, porque lo primero que tenemos que demostrar realmente es que la vacuna sea segura. Y tenemos una infección o tenemos vacunas que se han recientemente desarrollado, pero el tiempo de seguimiento es bastante corto. Lo único que podemos decir es que son seguras por el tiempo de seguimiento que se le ha hecho. O sea, si se le ha hecho seguimiento por 3 o 4 meses, podríamos decir que, bueno, que son seguras durante ese tiempo, pero más allá de allí, después de ese tiempo, no sabemos si siguen siendo seguras.
Y la seguridad puede ser a corto, a mediano y a largo plazo. Y eso sabemos que hay vacunas que después de cierto tiempo demostraron que no eran seguras a mediano o a largo plazo y hubo que retirarlas de los esquemas. O desarrollar la enfermedad en forma leve. Entonces, no necesariamente el hecho de que nos vacunemos implica que no podamos subir la enfermedad. Podemos vacunarnos, a lo mejor nos infectamos, pero la evolución de la infección en ese individuo va a ser leve, o sea, no va a producir complicaciones. Deberíamos tener vacunas que nos produzcan una protección prolongada, o sea, que a lo mejor necesite pocas dosis y que inclusive si nos puede proteger de por vida sería lo ideal. Que sea fácil de administrar, porque la logística es importante a la hora de colocar una vacuna. No es lo mismo colocar una vacuna vía oral que colocar una vacuna vía intramuscular. Solamente vía oral colocan unas goticas, pero necesitan un antiséptico, alcohol, necesitan una jeringa y colocar la vacuna. Entonces ya aquí comienzan los problemas de la logística de colocar la vacuna. Y por supuesto bajo costo, porque lo importante es que la vacuna sea accesible o que pueda estar disponible para la mayor parte de la población. Entonces, como ya le dije, está compuesta por microorganismos vivos, pueden ser bacterias o virus atenuados. Bacterias atenuadas, la vacuna que por excelencia es una bacteria atenuada es la BCG, la primera vacuna que se coloca aquí en Venezuela en el esquema de vacunación, que es un Mycobacterium que no es el Mycobacterium tuberculosis, es un Mycobacterium bovis atenuado y se utiliza para la tuberculosis. O podemos utilizar virus atenuados. Vacunas de virus atenuados que se utilizan. Bueno, la polio oral es virus atenuado, el sarampión es una vacuna de virus vivos atenuados, la rubiola es una vacuna de virus vivos atenuados, la parotiditis también es una vacuna de virus vivos atenuados. O sea, están vivos, pero han sido debilitados. Microorganismos inactivados, o sea, microorganismos que por algún sistema, ya sea químico, físico, lo inactivemos, entonces el virus está muerto o la bacteria está muerta. Y bueno, hay varias vacunas. La vacuna de Salk, la vacuna de polio es una vacuna inactivada. Y la vacuna de la hepatitis A es una vacuna inactivada también. Toxinas inactivadas, ya le nombré dos, el toxoide tetánico y el toxoide diftérico, que son toxinas que por diferentes métodos se inactivan y entonces convertimos una toxina en un toxoide. Entonces esa es la diferencia cuando estamos hablando de un toxoide, lo que estamos hablando es de la toxina de una determinada bacteria en este caso, que por tratamientos ya sea físicos o químicos la inactivamos y la convertimos en un toxoide. Polisacáridos de la membrana, sobre todo de las bacterias que son encapsuladas, ejemplo el Streptococcus pneumoniae o neumococo, o al Haemophilus influenza tipo B, que también es una bacteria encapsulada. Entonces vamos a utilizar los polisacáridos de la cápsula de la bacteria. Y vamos a obtener finalmente lo que donde estamos trabajando en algunas plataformas actualmente, que son inmunógenos obtenidos por ingeniería genética o ADN recombinante. Habíamos conversado anteriormente en la parte básica de que las proteínas son las más inmunogénicas de todas las moléculas. Entonces, bueno, también en este caso, las más inmunogénicas van a ser las proteínas. Los hidratos de carbono poseen menor capacidad inmunogénica. Los lípidos y los ácidos nucleicos solo son inmunogénicos cuando van unidos a proteínas. Y en la rama humoral pueden actuar como inmunógenos todos los tipos moleculares, mientras que en la rama
celular solo pueden actuar las proteínas. Esta lámina es idéntica a la que yo di al principio del curso, ¿no? Era solamente para recordar porque esto es importante a la hora de producir una vacuna. Bueno, y aquí entonces nos ubicamos, producción de vacunas. ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Entonces podemos utilizar métodos tradicionales. Los métodos tradicionales, los que tenemos en gran parte de las vacunas que tenemos actualmente, puede ser inactivación, atenuación y purificación, y tenemos una vacuna, pero podemos tomar al microorganismo, hacer un análisis de su ácido nucleico, ya sea de contenido ADN o ARN, y podemos hacer clonaje molecular, que está en el centro acá, clonaje molecular, y nos podemos ir por diferentes vías. Podemos utilizar vacunas que utilicen vectores. Utilizamos un vector, un virus, y lo modificamos, y lo convertimos en una vacuna viva atenuada. O podemos insertar dentro de un vector, en un ejemplo, eso lo van a ver ahorita actualmente en muchas de las vacunas para coronavirus. Podemos utilizar vectores como los adenovirus, y esos adenovirus le insertamos un parte del material genético que nosotros queremos que finalmente exprese ese vector y que produzca proteínas. Por ejemplo, si yo necesito que el vector, en este caso el adenovirus, produzca la proteína S, que es la proteína de la espiga o de la espícula del virus del SARS-CoV-2, yo introduzco la información genética o se lo inserto a este vector, y ese vector lo tiene, se vacunó al individuo con el vector, y el vector dentro del individuo va entonces a producir la proteína de la superficie de coronavirus en este caso. Podemos utilizar vacunas ADN o ARN expresadas en plásmido. Podemos utilizar otros sistemas de expresión para hacer vacunas de sus unidades, y de hecho ya tenemos vacunas de sus unidades desde los años 80, se utilizó ingeniería genética y tenemos vacunas de sus unidades. El ejemplo más importante de todas estas vacunas es la vacuna de hepatitis B, que es hecha a través de ingeniería genética. O podríamos hacer secuenciación de obtener péptidos sintéticos y hacer vacunas peptídicas. O sea que aquí tienen todas las estrategias, en esta lámina, todas las estrategias que se están utilizando actualmente para hacer una vacuna contra el SARS-CoV-2. Todas las que habíamos tenido para las vacunas anteriores, ¿no? Nos falta algo en esta lámina, que es, bueno, que muchos de estos inmunógenos son débiles y no son capaces de, por sí solos, producir una respuesta inmunogénica robusta que produzca altos títulos de anticuerpos o produzca una respuesta T robusta. Entonces, muchas de las vacunas necesitan agregarle al inmunógeno algo adicional, y eso se llaman los adyuvantes. Entonces, muchas de las vacunas necesitan adyuvantes, que después vamos a hablar un poquito de ellos, para que sepan que, bueno, que aparte del inmunógeno vamos a tener que agregarle un adyuvante a algunas vacunas para que la respuesta sea la que estamos esperando. Bueno, entonces, solamente para que vean aquí cómo ha venido las vacunas evolucionando desde la vacuna de la viruela en los años 1800, pero vean todas las vacunas que se han venido investigando y desarrollando a lo largo del tiempo. Esto es hasta 2010, que tenemos la vacuna de virus del papiloma humano, pero han salido otras vacunas posteriormente, como la vacuna del ébola, contra el ébola. Entonces, para que puedan ver que esto va rápidamente, la producción de vacunas o la cantidad de vacunas que tenemos disponibles actualmente bastante elevada, ¿no? Es solamente para que vean que, no, a medida que ha transcurrido las décadas y también los siglos, bueno, ha venido rápidamente también evolucionando la tecnología en la investigación y desarrollo de vacunas. Inclusive ya estamos trabajando en vacunas dirigidas contra ciertos tipos de cáncer. Y de hecho hay vacunas muy exitosas contra algunos tipos de cáncer.
Y aquí, bueno, me interesa sobre todo porque ustedes van a estar bombardeados actualmente con todo esto de las vacunas y lo deben estar siendo bombardeados y lo deben estar preguntando a cada momento lo de las vacunas porque son estudiantes de medicina y bueno, evidentemente son el objetivo de cualquier persona que necesite aclarar alguna duda. Entonces, lo primero que hay que pensar es cómo vamos a crear esa vacuna. Hay estudios in vitro, después hay estudios en modelos animales, y si esto todo funciona adecuadamente, pasamos a la fase de probar la vacuna en seres humanos. La fase en vacunas en ser humano tiene varias fases que ya se las voy a explicar, y después se recogen esos datos, se recolectan todos esos datos, se analizan todos esos datos. Hay sistemas de bioinformática que analizan toda la información de todos los centros donde se están haciendo los estudios y finalmente se somete toda esa información a las entidades regulatorias, llámese la agencia regulatoria FDA de los Estados Unidos o la agencia del medicamento de Europa o del país y se aprueba la vacuna. O sea que son procesos que son generalmente tardan a veces muchos años para finalmente obtener una vacuna. De hecho, la vacuna del ébola tardó aproximadamente 8 años y teniendo en cuenta que la infección por el ébola, la letalidad de la infección por ébola es casi 50%. O sea que 50% de los pacientes que se infectan fallecen. Y se tardó 8 años en poder tener una vacuna contra el ébola. Entonces, le había comentado que, no, que aparte de todo eso, teníamos que también analizar, como parte de la vacuna, los ayudantes, que son como lo describió su descubridor, son sustancias que se utilizan en combinación con un inmunógeno o un antígeno específico y esto hace que se produzca una respuesta inmunitaria más robusta que si utilizamos el antígeno solamente, ¿no? Entonces, la combinación del antígeno y el ayudante entonces va a producir una respuesta más robusta, va a incrementar la inmunogenicidad de los antígenos, va a aumentar la rapidez y la duración de las respuestas inmunitarias, van a estimular y modular las respuestas humorales, lo que incluyendo el isotipo de anticuerpos, ya sea IgM o IgG, estimula la inmunidad mediada por células, incrementa la inmunidad a nivel de las mucosas, aumenta la respuesta en pacientes con un sistema inmunitario inmaduro, particularmente en los niños y en las personas de la tercera edad o de personas adultos mayores. No se olviden que ahí tenemos un proceso de inmunosenescencia o envejecimiento del sistema inmunológico. Y también el uso de ayudantes nos va a permitir que tengamos que utilizar menos antígenos, menos inmunógenos. Eso va a reducir los costos y va a eliminar también el tener que utilizar dosis de refuerzo y también va a permitir que podamos hacer vacunas a gran escala. Entonces eso es lo importante a veces de los ayudantes, tenerlos en cuenta. Los más frecuentes ayudantes utilizados son las sales de aluminio, llámense hidróxido de aluminio o cualquier sal de aluminio, son los ayudantes que más se utilizan en vacunas. Sin embargo, hay otros ayudantes nuevos que se han incorporado a algunas vacunas recientemente y que han probado también ser seguros y eficaces. Entonces, cuando probamos una vacuna tenemos que probar las dos cosas, ¿no? Si es un ayudante ya conocido, por supuesto que no, pero si es un ayudante nuevo, también tenemos que probar la seguridad y la eficacia de ese ayudante. Entonces, para que lo vean en forma más didáctica, entonces aquí tenemos los sistemas biológicos, hacemos una predicción de cuál pudiese ser la vacuna que vamos a elegir para empezar a estudiar, tenemos que entonces tenemos que hacer las diferentes fases, pero en esa fase también tenemos que incluir personas que son adultos mayores, los niños y pacientes inmunocomprometidos. Ahí vamos a pasar a las 3 fases y finalmente vamos a hacer entonces el análisis y la respuesta de seguridad y eficacia de la vacuna. Entonces, para que vean que es un proceso que es complejo, que toma muchos años a veces, y bueno, está la fase preclínica, que incluye la fase de ciencia básica, la fase de ensayos preclínicos en animales, después vamos a la fase 1 en seres humanos, fase 2 y fase 3. Actualmente en coronavirus, para el COVID-19 hay 6 vacunas que están en fase 3, que es la última fase, pero es la fase más larga y es la fase que requiere mayor número de participantes, o sea, se coloca a mayor cantidad de individuos, o se recluta mayor cantidad de individuos y se coloca la vacuna. En la fase 1 generalmente son 100 sujetos,
En la fase 2 son entre 200 y 500, pero en esta fase lo vamos a ser 30.000, 60.000 sujetos que hay que evaluar a nivel mundial y va a seguir comprobando seguridad y eficacia. Y la fase 4, que a veces se utiliza en algunas vacunas, es cuando ya la vacuna está aprobada, porque en este momento es que ocurre la aprobación, y después entonces la vacuna se aprueba y se empieza a utilizar a nivel global. Y bueno, después que se hacen todos los análisis, de nuevo, bueno, la respuesta B, la respuesta T, la respuesta innata, y vemos qué es lo que ha hecho toda esa vacuna en esa respuesta. Pues todos esos análisis se van haciendo en forma secuencial en cada una de las etapas de la investigación y desarrollo de una vacuna. Desde la fase de laboratorio netamente, pasando por la preclínica en animales y en la clínica en seres humanos. ¿Cómo vamos a evaluar la respuesta? Bueno, evaluamos normalmente, se evalúa por los títulos o los niveles de anticuerpos y bueno, dependiendo de la vacuna, decimos, bueno, tenemos títulos adecuados de anticuerpos. Y aquí, bueno, solamente para que vean cómo hacemos una vacuna. Pues una producción de vacunas, esto es un método tradicional. Vacunas virales atenuadas. Bueno, agarramos el virus en su forma natural, lo replicamos en cultivos celulares en condiciones desfavorables, repetimos los pasos sucesivamente hasta que el virus, tenemos una cepa atenuada que es capaz de causar la enfermedad. O sea, nos va a producir la infección, mas no nos va a producir la enfermedad. O tenemos un virus también, como lo encontramos a nivel de la naturaleza o salvaje, lo cultivamos en condiciones adecuadas y después lo vamos a inactivar con calor o con sustancias químicas y bueno, el virus queda inactivado completamente. Este virus no tiene capacidad de replicarse o esta bacteria no tiene capacidad de replicarse. En cambio, el anterior, el atenuado, sí tiene capacidad de replicarse. Los polisacáridos tenemos problemas con los polisacáridos porque ya habíamos dicho que eran unos antígenos o unos inmunógenos débiles, son timo independientes, solamente los polisacáridos producen el isotipo M, o sea, IgM, no producen poca memoria inmunológica y por lo tanto la forma que se logra un polisacárido de ser un antígeno timo independiente a ser timo dependiente fue combinando el polisacárido con una proteína transportadora, lo que hace que ese polisacárido sea más inmunogénico y entonces switch o hacer un inhibidor y para M a inmuno G, lograr este switch de IgM a IgG. Esto es lo que se hace normalmente con un polisacárido, se cultiva por lo menos en este caso el neumococo, se fermenta, se extrae, se purifica y se solubiliza el polisacárido de la cápsula, o sea, solamente el polisacárido de la cápsula, y ese polisacárido de la cápsula que está acá, después lo vamos a combinar con una proteína transportadora, eso va a ser una unión de tipo covalente, un conjugado de tipo covalente, y vamos a tener entonces una glicoproteína. Esta glicoproteína entonces va a ser capaz de unirse al receptor de células B, va a ser procesado completamente toda esta glicoproteína y va a ser presentado entonces una célula T y vamos a tener entonces aquí una respuesta mucho más robusta y vamos a convertir un antígeno que era T independiente a un antígeno que es T dependiente, porque le colocamos entonces que lo está transportando es una proteína y en el momento de procesamiento antigénico se va a procesar tanto el polisacárido como la proteína. No se olviden que las células B también funcionan como células profesionales presentadoras de antígenos. Aquí como medimos nosotros los estudios de inmunogenicidad, o sea, si nos produjo los títulos de anticuerpos adecuados y no solamente medimos títulos, la cantidad, sino la calidad de esos anticuerpos que se produjeron. Entonces hay varias formas de hacerlo. Lo importante es para que ustedes vean que eso lleva un tiempo y tenemos que medir la cantidad de los títulos de anticuerpos y la calidad de esos títulos. No solamente que tengamos altos títulos de anticuerpos, sino que funcionen adecuadamente, que sean capaces de neutralizar al microorganismo. Hay producción de vacunas de subunidades. En el caso de la hepatitis B, solamente buscamos en el genoma, en el caso de
de la vacuna de hepatitis B es un virus ADN, buscamos la región que codifica para el antígeno de superficie, es esta que está acá, este es el antígeno de superficie, esto que está aquí, que estoy señalando, y este es el gen que codifica para ese antígeno. Este es el antígeno de superficie en sus diferentes formas cuando lo vemos circulando en las personas con hepatitis, así como ustedes lo están viendo allí en esta lámina. Yo extraigo la secuencia que codifica para el antígeno de superficie y lo voy a colocar en un vector de expresión. En este caso estoy utilizando una levadura, que es el Saccharomyces cerevisiae. Le coloco, inserto este material genético en la levadura, cultivo la levadura y la levadura va a comenzar entonces a producir antígeno de superficie del virus hepatitis B. Solamente va a producir el antígeno de superficie. Purificamos el antígeno de superficie. Esto le podemos agregar un adyuvante posiblemente, y eso es lo que vamos entonces a inocularle a los pacientes. Entonces, lo que vamos a aquí solamente es una parte del virus. Otra forma de hacerlo, es un poquito más complicada, en el virus de papiloma humano. En el virus de papiloma humano, entonces, buscamos, ejemplo, la proteína L1 que está aquí. Sacamos la información genética de esta área. La insertamos en un virus que va a ser el que va a transportar ese gen. Es un baculovirus. Y ese baculovirus hacemos que infecte a un tipo de célula. En este caso, unas células que se llaman HI5, que es un cultivo. Entonces ya este virus infecta estas células. Estas son células de insectos. Y ellas van a empezar a producir entonces la proteína L1. Y lo importante de todo esto es que encontramos que como un transformer, porque es así realmente, como los transformers, esta proteína se autoensambla, forma un autoensamblado automático y va a formar una partícula que es semejante a un virus. Y aquí lo están viendo, ¿eh? Aquí está en esta parte superior el virus, y aquí está una partícula semejante al virus. Son muy parecidas inclusive desde el punto de vista tridimensional. La única diferencia es que en el caso del BPH, el original tiene material genético y esta que está aquí es un cascarón, por decirlo así, un cascarón vacío. Solamente tiene la superficie del virus. Aquí lo pueden ver en detalle. O sea, esta es las partículas funcionales similares al virus, que se llaman BLP. Y yo, bueno, sé que solamente tienen la proteína L1. Hay vacunas que son una quimera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo mezclo dos virus. Utilizo parte de la estructura de un virus y lo mezclo con otro virus. Ejemplo, el virus de la fiebre amarilla, de la vacuna, por supuesto, y lo voy a mezclar con el virus del dengue. Entonces, voy a utilizar algunas regiones de los diferentes tipos de dengue. Tener en cuenta que en el caso del dengue tenemos 4 serotipos, y que, bueno, este virus tiene varias estructuras, y lo que yo voy a utilizar es utilizar como el esqueleto del virus de la fiebre amarilla atenuada, o el virus de la fiebre amarilla como tal, y le voy a colocar entonces las partes del virus del dengue. Entonces, bueno, solamente para que vean la estructura del virus del dengue, que tiene varias estructuras, de la envoltura, de la membrana, el genoma viral, la nucleocaxia, etc. Y bueno, vamos a tener diferentes proteínas que forman el virus. Y aquí está la vacuna quimérica del dengue. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a utilizar siempre una misma parte del esqueleto, pero inicialmente vamos a utilizar solamente le vamos a colocar a este virus, lo vamos a ensamblar con dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4, ¿no? O sea, vean que tiene cada uno un color diferente porque significa que hemos colocado parte de los diferentes serotipos de los dengue. Entonces, en esta vacuna quimérica la colocamos al paciente y tenemos ya una vacuna quimérica contra el dengue, que es la que... ¿Sí? ¿Aló? Okay. Entonces tenemos una vacuna contra el dengue que incluye los 4 serotipos.
Esta vacuna, bueno, tuvo algo, tiene todavía sus detractores porque realmente no funcionó tan bien como esperábamos que funcionara. Ustedes van a ver ahorita que vamos a tener van a estar hablando de vacunas de vectores y muchas de las vacunas que se están desarrollando contra el coronavirus son vacunas de vectores. Lo que vamos a usar es un patógeno X y el otro Y, por decirlo así, y vamos a utilizar entonces parte de uno y parte del otro, ¿no? Entonces insertamos en el vector, este vector que está en rojo, todos los cuadraditos, vamos a insertar una parte del patógeno y lo vamos a, a insertar aquí. Entonces aquí tenemos el patógeno, aquí tenemos un vector que no nos va a producir ningún tipo de enfermedad. Inclusive la Universidad de Oxford, junto con AstraZeneca, que fueron los que hicieron el anuncio de la vacuna de tipo vectorial, de vectores no replicantes, utiliza un adenovirus de chimpancé como vector. Entonces, a ese adenovirus que infecta a los chimpancés, le insertaron una parte del material genético del coronavirus. Sistema de entregas, importante que si vamos vamos a entregar material genético, ya sea ARN mensajero, y estoy hablando de ARN mensajero porque las vacunas de dos compañías en Estados Unidos, dos compañías, una de Estados Unidos que se llama Moderna, que trabaja con el Instituto Nacional de Inmunología y Alergia, es una vacuna de ARN mensajero, y la vacuna de dos compañías, una alemana con Pfizer, que es una compañía norteamericana, también están utilizando este tipo de tecnología. Necesitan un sistema de entrega, un sistema de, vamos a decir, como lo que estamos utilizando actualmente, los que lo pueden utilizar, los sistemas de delivery. O sea, necesito a alguien que me entregue el material genético. Y el material genético, para poder entregarlo, tengo que entregarlo en diferentes, lo puedo entregar en formas diferentes. Lo importante es que cuando el material genético lo entregue, no se degrade. O sea, si yo entrego un ARN mensajero o entrego un ADN, cuando ese ADN o ese ARN mensajero penetre al interior de la célula, no sea degradado por las enzimas que están allí. Entonces se hacen ciertas modificaciones bioquímicas o se agregan ciertas sustancias bioquímicas o nucleótidos para evitar que el material genético sea degradado. En el caso de vacunas ARN mensajero, entonces tenemos el ARN del coronavirus, en este caso, que es un ARN con polaridad positiva, por lo tanto no va a con la polaridad positiva quiere decir que va a ser leído inmediatamente por el ribosoma. Él viene en su nanopartícula del liposoma, esto es una nanopartícula del liposoma utilizada para que no sea degradada, se fusiona, es endocitada, penetra al citosol o al citoplasma de la célula y libera su material genético. Y este material genético, este ARN mensajero, lo que va a codificar solamente es para la proteína S, o la proteína de la espiga o de la espícula del virus del coronavirus. Y entonces se va a producir esa proteína, y esa proteína va a ser reconocida por el sistema inmunológico como extraña, y se van a producir inmunidad humoral, o sea, anticuerpos, o inmunidad celular tipo T. No se olviden que los anticuerpos, en este caso, lo que nos interesa son anticuerpos que sean de tipo neutralizante, también llamados anticuerpos de tipo protector. Y bueno, hasta aquí lo dejo porque realmente el mundo de las vacunas es bastante fascinante, ha venido avanzando muy rápidamente, y bueno, yo quería que ustedes se llevaran este mensaje porque, bueno, estamos en pleno momento de la guerra de las vacunas, por decirlo así, porque inclusive hoy anunció la vacuna de ellos, que ya está aprobada por los rusos, o sea, por la agencia regulatoria rusa, pero lamentablemente no tenemos ningún dato de la vacuna publicado en ninguna revista importante a nivel internacional, y no sabemos los datos de seguridad ni de eficacia. Así que estamos en este momento, bueno, hay que ver, queremos saber los datos de su vacuna, pues, porque si vamos a utilizar una vacuna tenemos que saber seguridad y eficacia. Así que quedo atento entonces a sus preguntas. Bueno, como dijo el profe, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat, o si quieren pueden pedir y pueden abrir el micrófono.
Profe, de verdad me pareció que, igual que las otras clases, fue una clase excelente y que todo el contenido estuvo demasiado completos y ayudó a entender mucho de lo que estamos viendo actualmente con todo el tema de la pandemia del coronavirus. Este, entonces, bueno, nada, no me queda más que agradecerle por esta clase y por todas las demás y por todo el contenido que entregó de manera impecable en todas las clases. Si nadie tiene nada que preguntar, Y pues, yo tenemos quise una pregunta. Sí, yo quise ponerle esta clase al final, porque como estamos en este momento importantísimo yo creo que esto es un momento histórico que ustedes están viviendo, que yo también estoy viviendo, pero ustedes están viviendo ahorita que están en proceso de formación. A veces la vacuna no se le daba tanta importancia y ustedes están viendo ahorita la importancia que tienen las vacunas. Entonces, por eso quise terminar con esta clase de lo que es investigación y desarrollo de vacunas y para que, vamos a decirlo así, lo voy a decir en forma coloquial, no le metan gato por liebre cuando estén conversando con ustedes. Muy cierto, profe. Pregunta, ¿qué tan cerca estamos de encontrar una vacuna definitiva contra el coronavirus? Bueno, entramos en fase 3, hay 6 vacunas que están en fase 3, o sea que iniciaron hace un mes de la fase 3. Y hay de varias plataformas tecnológicas, de vacunas de métodos tradicionales, porque los chinos tienen 3 tipos de vacunas, incluyendo métodos tradicionales hasta métodos más complejos. Si tuviésemos una vacuna y aceleráramos todos los procesos, los aceleráramos al máximo, inclusive usándola como vacuna de emergencia, pudiésemos tener la vacuna a mediados del año. Y los primeros que serían vacunados por, por hacer una aprobación regulatoria, o sea, por la agencia regulatoria de emergencia, sería todo el personal de salud, porque somos los que estamos más expuestos a infectarnos con el virus. Y después, en segundo lugar, serían las personas que tienen mayores riesgos de poder tener enfermedad severa o grave del coronavirus. Ok, profe. Le preguntan qué opina acerca de la inmunidad de rebaño o de grupo. Bueno, la inmunidad de rebaño implica que cuando aproximadamente el 60 o el 70%, cuando uno logra, normalmente se utiliza para vacunación o se utiliza ese término inicialmente para vacunación. Yo tenía que, mientras más población vacunáramos, o sea, yo tenía 100 individuos y si yo vacunaba a los 80 individuos, eso implicaba que el otro 20% iba a estar protegido o iba a estar protegido del virus o de la bacteria, porque cada vez que entrara el virus o la bacteria iba a encontrar normalmente personas que ya que eran inmunes. Entonces, es un tipo de inmunidad que ocurre, o sea, hay unos que se quedan protegidos porque vacunamos al resto. Lo mismo sucedería ahorita, si se llegara a infectar o más del 60% de la población, evidentemente llegaríamos a lo que es la inmunidad de grupo, de rebaño, pero eso es a un costo muy elevado porque ya sabemos cuál es el número, la letalidad y posiblemente después podemos hablar de tasa de mortalidad cuando ya la pandemia haya terminado. Pero en este momento ya sabemos que, bueno, se nos saturaron todos los sistemas de salud y tenemos muchas personas que no han podido ser adecuadamente atendidas por los sistemas de salud porque no se dan abasto para atender a tan gran número de pacientes. Claro. Sí, Profe, es un riesgo, la última pregunta que tenemos por ahora. ¿Ah? uh-huh. No, Sí, continúe. sí, sí, sí. No, no, Ok. el único riesgo La de irte por inmunidad, no, que el único riesgo que tienes de irte por inmunidad de rebaño, como hicieron algunos países, es que vas a tener una alta mortalidad. Si no tienes un buen sistema de salud. Si tienes un buen sistema de salud, o sea, un sistema de salud que esté preparado para atender a todos los pacientes que te van a llegar, bueno, no importa porque tienes suficientes camas de terapia intensiva, tienes suficientes médicos, tienes suficiente todo el personal de salud necesario para atender a un paciente. Pero si no lo tienes, no puedes irte por esa estrategia porque vas a colapsar todo el sistema de salud completamente y vas a tener una alta mortalidad.
Chévere, profe. La última pregunta que tenemos por ahora es, en relación a la respuesta que se activa, está mediada por linfocitos B. En algún momento comentó que se desea activar a los linfocitos T, pero los linfocitos B activados por proteínas son dependientes de linfocitos T. Ok, en el caso de estas vacunas, vamos a tener que, como vamos a colocar una vacuna vía intramuscular, vamos a infectar, o sea, el virus, el vector o la sustancia que vamos a colocar va a entrar, va a ser tomado por las células presentadoras de antígeno y va a ser presentado en contexto clase 2. Y por ahí vamos hacia ese contexto, activa la célula T, y a la T que estaba en reposo y la va a activar y ese linfocito T va a estimular a la célula B. Entonces, en este tipo de vacuna vamos a tener tanto respuesta T como respuesta B. Adicionalmente, no solamente eso, sino que muchos de los miocitos o de las células que forman el músculo estriado también van a captar a estos vectores o los liposomas o las nanopartículas y van a procesar la proteína que se está codificando y le va a expresar en contexto clase 1. Y en clase 1 le presentamos los linfocitos TCD8. Entonces quiere decir que en muchas de estas vacunas vamos a tener doble respuesta, tanto B como T, que es lo ideal, tener los dos tipos de respuestas en simultáneo. De hecho, muchos resultados ya muestran Bueno, respuesta profe. T. Muchos de los resultados en vacunas ya demuestran también respuesta T. Así que bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar que sigan llegando los resultados de las vacunas, pues. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, la infección por algunos virus se ha demostrado que está relacionada con el desarrollo de tipos específicos de cáncer. Según su opinión, en esos o de virus atenuado, o es indiferente. En este caso es indiferente, estás usando un virus atenuado o un virus, bueno, y si usas partículas, evidentemente estás usando una parte del virus. Si tuviese que escoger entre las dos, ahorita la que salga primero y que no me demuestre por lo menos seguridad y eficacia, por lo menos corto y mediano plazo, esa es la que usaría porque estamos en una emergencia. Pero la vacuna ideal sería una vacuna de tipo ADN o ARN en este caso, porque bueno, solamente estamos produciendo una parte del virus, que sería en este caso la proteína S o de la espícula. Sin embargo, tenemos una buena experiencia con vacunas atenuadas, como el sarampión, como el rubiola, como parotiditis, etcétera, o inclusive contra el virus de la polio, que bueno, que han sido virus vivos atenuados y han funcionado adecuadamente y han inclusive casi erradicado esas enfermedades a nivel mundial. Y bueno, y si es verdad lo que dice esta persona que está preguntando, hay virus que producen inflamación crónica y esa inflamación crónica conlleva cáncer. Ejemplo, virus de hepatitis B o hepatitis C. Si tenemos infección crónica por esos virus y no se controla, van a poder conllevar la producción de hepatocarcinoma. Y en el caso del virus de papiloma humano, el más importante de todo es el cáncer de cuello uterino, porque la infección crónica por el virus de papiloma humano en las mujeres conlleva a desencadenar el cáncer de cuello uterino. Bueno, si no hay más preguntas, este, por acá preguntan si podemos compartir el material. Sería cuestión de que el profe nos lo envíe para pasárselos a todos por correo. Pero bueno, después hablamos de eso. Claro, sí, sí, pues no hay problema. Yo no tengo ningún problema en compartir Y material. bueno, si no hay más preguntas sobre... Perfecto. Si no hay más preguntas sobre la videoconferencia o la exposición, pues en conferencia y a todos por
asistido a todas estas clases y despedirnos hasta una próxima oportunidad. Bueno, nada, espero que tengan una feliz tarde y hasta Hasta luego. luego, buenas tardes.